Oremos. Amén, amén, hermano. Señor, gracias por esta noche, Señor. Gracias por la enseñanza que vamos a recibir. Bendice al pastor, al profesor, Señor. Bendícelo, dale sabiduría, dale más conocimiento, Señor. Gracias por esa oportunidad de aprender de tus cosas, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos conectados en esta noche. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos la dirección en esta noche de esta clase. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues en esta noche estamos con Pérgamo, una ciudad pues en la parte oriental, allá de Turquía, en la parte norte, ¿no? Es como poder decir, en el sur está Éfeso, en el medio se encontraba Esmirna, y al norte, pues de lo que es esta parte de Turquía, se encuentra pues Pérgamo. En sí, estas tres ciudades se luchaban por ver cuál era la mejor, la más esplendorosa, la más grandiosa. Pero cada una tenía su toque muy peculiar, sobre todo porque estaban pues muy cerca de la costa y luchaban más que todo Éfeso y Esmirna en ser un centro cosmopolita por tener el puerto muy cerca. Pérgamo está un poquito más adentro, pero no bastante cerca de lo que es el mar. Como pueden ver en esa foto que tienen en su dossier que se les envió, era una ciudad muy bonita. Se consideraba la más bonita de todas. Por eso era muy conocida como un lugar de vacaciones de los emperadores romanos. En la cima también de una montaña murallada, pero como vamos a ver, una ciudad con muchos templos, con una mezcla de templos, tanto de templos griegos dedicados pues a Atenea, Zeus, a Baco, al dios de la medicina. En medio de todo eso también se encuentran grandes estructuras a emperadores como Adriano, un gran emperador, a Julio César, grandes estatuas dedicadas a estos emperadores. Gente pues muy pudiente, donde tenían de todo también, así como era el caso de Esmirna. Y vamos a ver primeramente un poco del trasfondo histórico de dónde nos encontramos con esta iglesia. Como ves allá en el versículo 12, capítulo 2 de Apocalipsis, leemos: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Qué curioso, ¿no? Dios siempre tiene una forma muy peculiar de describirse, de actuar en el momento adecuado, dependiendo lo que está pasando. Sabemos que la espada 2 filos, pues, tiene que ver con un juicio que está por llegar. Como decía al principio, pues, una ciudad, pues, al norte de Turquía, justo, pues, bañada también por el mar Egeo, o unos 90 o entre 90 a 120 kilómetros de donde está Éfeso. Era la ciudad capital, como decir Washington, D.C., en los Estados Unidos. Era la principal ciudad política en ese ser del Imperio Romano, poderosa, esplendorosa y construida también, pues, como decía, encima de una montaña. Una de las cosas por las cuales se era conocida era por la biblioteca. Segunda en todo aquel imperio, porque la biblioteca principal de aquel entonces era la biblioteca de Alejandría, en lo que está, pues, en Egipto.
esta era segunda, donde se recopilaban muchos libros. De hecho, el nombre Pérgamo, también nosotros obtenemos la palabra pergamino, un pergamino o un libro enrollado, en lo cual pues era como se mantenía todo el conocimiento de aquella época. Y aquí se encontraba pues son conocimientos tanto pues griegos y asimismo egipcios, sabiduría egipcia, sabiduría griega, sabiduría misma romana, se encontraba en esta variedad de pergaminos. Yo creo que más adelante voy a mencionar que había más de 2000 volúmenes de pergaminos en este lugar. Así pues que era algo pues maravilloso. Tan maravilloso es que Marco Antonio le regaló esta biblioteca a Cleopatra. Cleopatra visitaba esta ciudad por su esplendor y muchas cosas que hacer allí. Era como un lugar de vacaciones, como los que estábamos mencionando al principio, ¿no? Lugares que hay que visitar. Así era, pues, Pérgamo. Y en primer lugar tenemos, pues, la descripción de Jesús. El Señor se describe como el que tiene la espada aguda de dos filos. Esta descripción es usada para significar hasta aquí ha llegado el momento de destrucción. Esta misma descripción se encuentra en un par de lugares en la Biblia y en Apocalipsis 19, capítulo 19:15, encontramos esta referencia que nos dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del pino del furor. Y allí pues el énfasis del Dios Todopoderoso, el Rey de los cielos, de los ejércitos, que está pues por venir a dar justicia. Va a herir a las naciones, así como en este caso se prepara para herir y maldecir y la iglesia en Pérgamo. No obstante, pues Juan utiliza una forma de referencia para esta iglesia de una forma muy especial. Y dice ahí, pues, Jesús, dice, yo conozco, yo sé tus obras. Y es como también nos puede hablar a nosotros mismos y nos puede decir, yo conozco lo que está pasando en tu vida. Lo sé todo. No puedes esconderte de mí. Yo sé exactamente por lo que estás pasando. Ya sea difícil, ya sea bueno, Él lo conoce. Pero algo empezó a cocinarse, por decirlo así, en esta iglesia. Y llegamos pues a la situación en que se encuentra. La iglesia se encontraba donde estaba el trono de Satanás. Y dice, yo sé, conozco tus obras y sé dónde moras, donde está la silla de Satanás. Hermanos, aquí nos encontramos como en un nido de serpientes, en un lugar donde Satanás habita. Y asimismo, muchas de sus huéspedes que le siguen, muchas entidades, pues, demoníacos. Es un lugar, pues, controlado por Satanás. Se sabe y se entiende de que él solo puede estar en un lugar a la vez. No quiere decir que ahí esté ahora mismo. Él se mueve por todo el mundo y toma residencia en lugares diferentes, sobre todo en lugares
de mucha perdición. Si me preguntaras, bueno, ¿y dónde se encuentra actualmente? Pues no se sabe, pero sí, él va a distintos sitios y se acopla. En este lugar, pues ahí se encontraba en este entonces el trono de Satanás y todas las influencias que vienen con él. Esto nos habla de la oscuridad, del engaño, de la falsedad que se encuentra en la ciudad. Era un lugar donde la gente pues podía buscar favores de los dioses, de los falsos. En una época en particular, ahí se encontraba Zeus, el padre de todos los dioses, el todopoderoso, que con sus rayos pues comandaba y su estruendo controlaba pues todo el mundo. Ahí le tenían pues temor y le rendían pues mucho culto. Además de Zeus, que a propósito, ahí tienes una foto de tan grande era este templo y él se encontraba sentado en un trono en medio de este templo. Extremadamente espectacular, realmente de mucha envidia era este lugar, que la gente llegaba a adorarlo. A mí me gusta ver la foto esta y ver a un hombre aquí, pequeñico, comparado con el esplendor de la gran estatua de Zeus. Hermanos, según tú entrabas por la ciudad de Pérgamo, se encontraban templos tras templos. Uno de los primeros que se encontraba era el de Atenea, y luego estaban de los emperadores romanos. Uno que quiero mencionar al final era el templo de Baco, que era el dios del vino o de la embriaguez. Justo puesto se encontraba este templo, el gran templo de Zeus. Ahí se encontraba también el dios Esclapios, que era el dios de la sanidad. Una ciudad que a pesar de su esplendor era un lugar donde la gente buscaba emprenderse en negocios ilícitos, mucha inmoralidad, un lugar donde el engaño y las artimañas del enemigo estaban por doquier. Hombre, a mí se me imagina un lugar como Las Vegas. Yo no sé si tú alguna vez has estado por Las Vegas, pero es un lugar tan ficticio, sobre todo de noche. Muchas fuentes, muchos edificios, muchas luces. Volteas a ver para un lado, sientes como que estás en Nueva York. Si volteas a ver a otro lado, como que estás en París. Hacia otro lado, como que estás en Londres. Y de repente muchas luces y gente hablando, ofreciéndote todo tipo de cosas ilícitas. Un lugar que hasta un borracho te puede casar y no pasa nada, porque es admitido en medio de todo el ambiente corrupto, inmoral que se encuentra ahí. Y eso se imaginaba aquí, pues tal vez Pérgamo era aún mucho más por estos grandes templos que había dedicado todos estos dioses. Zeus, pues, donde sentaba un trono de unos 15 metros de altura, con una base de unos 30 metros de ancho. Y en sí, el trono de Zeus se llegó a considerar una de las 7 maravillas del mundo. Así como vimos que el templo de Diana, de Artemisa, también se consideraba como uno de los grandes maravillas del mundo de aquella época. Así que tenemos a Satanás aquí, encubierto de muchas maneras, y sus dioses falsos. Era, como diría, un lugar lleno de serpientes malignas. Esto atraía a personas de distintas maneras. Una de las cosas que la gente venía a Pérgamo
era por curaciones, tanto psíquicas como curaciones, pues, físicas. Y se adoraba a este dios, que es el dios Esclepius. En sí, el patrón de la ciudad era Esclepius, el patrón dios de la sanidad. Este dios, pues, de sanidad, venían a Pérgamo para ser curados. Aquí vivían sacerdotes y curanderos que tenían un centro de curaciones único en la zona, como decir, uno de los mejores centros hospitalarios de la actualidad era este lugar. Allí iba la gente para ser sanadas. Yo sé que en nuestros países tenemos grandes hospitales donde la gente va allí para ser sanada, pero esto era desde un punto de vista un poco más satánico, porque aquí curaban muchas personas de trato psicológico. Personas enfermas mentalmente iban ahí para ser reciclados a base de terapias. Sí, pues Esclepios era un dios tipo salvador. De allí nace. Yo no sé si tú tienes algún pariente o alguien relacionado con la medicina, pero este símbolo es el símbolo de la medicina. Se encuentra en muchos, aún en los títulos de muchos médicos vas a encontrar este título. Varios les gusta andar hasta un anillo con el símbolo de Esclepios, significando el dios de la medicina. ¿Y qué es lo que es? Es un dios alado, pero una serpiente lo enlaza en forma de ring o de anillo, que es lo que cubre pues lo que es este símbolo de sanidad. Una serpiente enrollada que se usa pues hasta en la actualidad. Pérgamo era una ciudad de medicina y de Satanás, quien siempre engañaba al mundo con sanidades falsas a medida de tratar de evitar a Dios. Tal vez para añadir, el templo de este dios, Esclepios, era en forma circular, con muchos pasillos. Y cuando la gente iba a ser tratada ahí con una terapia mental, psicológica, eran llevados por pasillos. Y en estos pasillos se les decía voces que le transmitían a base de un chanting para poderlos ayudar a salir de esas enfermedades psicológicas. Según estudiaba y leía, era algo muy, muy satánico. Al final de estos pasillos llegaban a un sótano, a una fosa, y para ser tratado y quitarte las enfermedades, te hacían pasar y dejar allí en medio de muchas culebras. No eran venenosas, pero te hacían sentirlas y pasarlas. Te llenaban de agobio, de miedo, de angustia, y si lograbas terminar la noche bajo este sistema de tratamiento terapéutico, pues a lo mejor salías vivo, o salías peor, o salías pues bien. Por lo general, la gente del susto moría y eran sacados muertos al día siguiente. Eso es lo que se encontraba en esta ciudad. Pero bueno, yo quise también ahondar en las artimañas del enemigo, porque él busca esto de engañarnos de una manera u otra. En esta ciudad llena de tantos demonios, sabemos que en Efesios encontramos estas referencias que nos dice a nosotros, ¿no?
que nos revistamos de toda armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias, artimañas, trucos, disfraces, engaños que el diablo continuamente trae a nuestras vidas. Se nos dice en Efesios que nuestra lucha no es contra principados, que nuestra lucha es contra principados, potestades, poderes de este mundo, de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Imaginaos que nosotros vivimos en un mundo que le podemos llamar un Pérgamo, en el cual los huestes maldades están constantemente queriéndonos hacer caer, y se les llama principados, potestades, poderes de este mundo. Al frente de este ejército siempre se encuentra Satanás, el adversario, el acusador, el engañador. Un poco de historia, pues, en la Biblia se nos habla, allá en Ezequiel, que él era pues un querubín, protector de alas desplegadas. Y dice la Biblia ahí, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano el monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé a la tierra. Así pues, lo que era un querubín de luz del trono celestial pecó y se llenó de maldad, especializándose luego en acusar y mentir al pueblo de Dios. Y aún hoy día, según 2 Corintios 11:14, pues es como un ángel de luz que se disfraza de bonito, de algo bello, pero por detrás es un león queriéndote matar, infundir en ti pues artimañas para hacerte caer de tu situación actual. Y él pues no solo trabaja solo, él tiene poderes en este mundo de tinieblas. La palabra allí en Efesios que se usa es cosmocrators, escotos, gobernadores del mundo, oscuridad, tiniebla, estrategia. Estos son sus especialidades. Es la conspiración en contra de nosotros. Pero tenemos que tener seguros que Él nos ha librado del dominio de estas tinieblas y nos ha trasladado a un reino de su Hijo amado. Estos son demonios que se encargan de manipular y engañar al mundo, fomentando una mejor vida a través de sus sistemas. Ellos se encargan de impulsar cualquier artimaña de pecado para alejar al hombre de Dios. Ellos son expertos en alimentar la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Ellos se enmascaran como ángeles de luz para traer destrucción al alma. Ellos se encargan de mantener en oscuridad al mundo, ciegos del reino de Dios. Todo tipo de manipulación conlleva cierta cantidad de influencia demoníaca. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Santiago 4 trae el pasaje tan común, famoso, que nos dicen, oh almas adúlteras, wow, ¿no sabéis ustedes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios?
Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Pero Él te da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistid pues el diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué comparto todo esto? Porque nosotros no somos exentos de las artimañas del enemigo hoy en día. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis de Esmirna? Esmirna fue una iglesia sufriente, pero permaneció fiel. En Pérgamo fue una iglesia fiel que guardó el nombre de Cristo, pero las acechanzas llegaron y cayeron. En 1 de Juan 4:4 encontramos estas palabras tan hermosas. Hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. Maravilloso versículo para tenerlo memorizado. Lo que vivimos en el mundo en estos días con respecto a la pandemia, por ejemplo, no es más que un pequeño principio de dolores. Vendrán cosas muy difíciles sobre este mundo. Y por detrás siempre está el enemigo queriendo matar y matar gentes. Lo que hemos experimentado no es un evento como de enfermedades que ocurrirán durante la llamada tribulación, donde a causa de pandemias mundiales, más de una tercera parte de la población morirá, por cuanto la quinta y la sexta trompeta suenen. Vamos a ver una invasión de demonios como nunca se ha visto, queriendo destruir la humanidad, pero solo se les permitirá hacer daño por un tiempo. De momento vivimos en un mundo donde la avaricia, los sistemas ilegales de negocios, el adoctrinamiento, la educación falsa en las universidades aleja a los jóvenes de Dios. El ateísmo, el dualismo, el evolucionismo, el existencialismo, el pluralismo, el individualismo, todas estas son doctrinas, filosofías que penetran constantemente las universidades. Si no, analiza tu iglesia. Muchos niños, el programa de niños es muy grande, luego sigue el programa de jóvenes, disminuye, y ya el programa para jóvenes universitarios es mucho menos. Muchos se van quedando por el camino. Así que bueno, hermanos, hay tantas fuerzas espirituales de maldad. Pérgamo estaba inundada de acechanzas demoníacos. Allí estaba el trono de Satanás. Pero dice la palabra de Dios, antes de ustedes andaban en tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden pues como hijos de luz en medio de las tinieblas. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Las obras estériles de las tinieblas se denomina a toda obra que hace que las personas permanezcan en la oscuridad a través del engaño. La forma más evidente de esto es la religión. Pérgamo se dejó seducir por la religión, atraída por las costumbres paganas de antes, atraída por las cosas que habían existido de anterior. La iglesia permitió que esas costumbres mundanas pues penetraran. Desde siempre, una de las armas del enemigo es torcer la palabra de Dios. Un ejemplo claro
se encuentra de Jesús con el diablo. Mas Jesús respondió con referencias bíblicas correctas. La iglesia desde un principio ha tenido que luchar en contra de enseñanzas erróneas. Y esto fue lo que vamos a ver más adelante, lo que pasó en Pérgamo, que ellos permitieron que doctrinas falsas penetraran, influenciaran y tomaran precedencia en la iglesia. Dentro de la justificación encontramos las religiones que buscan su objetivo en las obras y en los esfuerzos propios para alcanzar la salvación o manera de satisfacer a Dios. La religión ha existido siempre en todas las culturas del mundo, desde las culturas africanas, asiáticas, europeas y de América precolombina. Mucha religión. Por eso nosotros, como cristianos, no proclamamos una religión, proclamamos una relación personal con Jesús. Así que estos espíritus pues están muy activos en el mundo religioso. El mundo quiere ser controlada pues por ellos. Y perdón, pero creo que en la historia hemos visto cómo la iglesia romano-católica se ha dejado seducir por todas estas artimañas del enemigo. Todos los grupos antisemíticos controlados por demonios que quieren destruir al pueblo judío. Ellos siempre han buscado destruirlos, porque así quieren destruir o que no se lleve a cabo las promesas de Dios para Israel y buscan pues detenerlo de una manera u otra. Pues la meta es el engaño espiritual. Ellos son expertos en estas artimañas. Hay tantos sacerdotes falsos, gurús, rabinos, maestros. Ellos son expertos en cuanto a asumir personalidades manipuladoras. La Biblia nos dice que los demonios son seres personales de otra dimensión en busca, enmascararse para propósitos de difamar a Dios. Destruir la obra redentora de Dios es su meta. Por eso es que siempre han tratado de destruir el pueblo de Israel. Pero Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. La religión y su adoración de ídolos, rituales espirituales de oscuridad, no son de agrado a Dios. Es por eso que las entidades malignas las usan. Muchos de los templos, todos los templos en Pérgamo, fueron destruidos. Y de lo que pudo haber quedado, se establecieron iglesias. Donde había templos, donde había ídolos, se convirtieron en lugares de adoración pagana. O sea, pues la actividad demoníaca está muy presente dentro de la religión. Causa divisiones, causa enaltecimiento del ser humano, los lleva a creer que por lo que ellos pueden alcanzar por sus propias obras, pueden llegar a obtener la gracia de Dios o el cielo. Religiones como los mormones, religiones como los testigos de Jehová, que en sus doctrinas ensaltan los quehaceres del hombre para alcanzar la gracia de Dios. Volviendo pues a Pérgamo, y lo que he acabado de hablar es un estudio completo. He tratado de resumirlo, de cómo el enemigo se infiltra en las vidas de las personas. Pero volviendo a Pérgamo, dice Jesús que retuvieron su nombre, que fueron fieles, pero de una forma como decir, lo hiciste, pero caíste. Retienes mi nombre y no has
y no has negado mi fe. Y va al pasado y hace mención de este personaje que se llama Antipas. Y le llama Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. Allí en Pérgamo eran sacrificados muchos creyentes y el que sale a relucir es este tal Antipas. Es curioso que Antipas se le llama testigo fiel y solamente a Jesús también se le llama testigo fiel. Una comparación muy hermosa de lo que este personaje, representando a muchos fieles en Pérgamo, representa. Eran fieles hasta la muerte. Pero en esta iglesia de Pérgamo sí encontramos unas cosas muy interesantes, que son las reprensiones. Oye, mira, todo va bien, has sido fiel, has retenido mi nombre, y de repente viene un pero, un no obstante, pero se encuentra en el versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Esto marca, hermanos, el momento donde la iglesia permite falsa doctrina que se corrompe. Así como una grieta puede extenderse en última instancia destruir los cimientos de una casa, un pequeño compromiso puede eventualmente diezmar tu fe. Pérgamo, una iglesia que una vez se mantuvo fuerte, pero que se había debilitado por compromisos que todavía nos impactan el día de hoy. La doctrina de Balaam, cómo poner tropiezo a los hijos de Israel, cómo de comer cosas sacrificadas de los ídolos, cometer actos de inmoralidad. Balaam, el enemigo, se infiltraba en las congregaciones con enseñanzas erróneas. En el caso de Balaam, era un profeta que decía poder influenciar a los dioses para maldecir a cualquier persona o pueblo. Balaam se le pidió pues que viniera en contra del pueblo de Israel y maldecir a Israel, pero no pudo con Dios. Por lo contrario, él decidió pues bendecir a Israel. Al final de todo, declaró una artimaña que ha seducido a la iglesia y ha causado grande daño en su pureza. Sobre todo, lo que es guardar el nombre de Dios sano y dejar de ser fieles a Dios. Satanás se filtra en las mentes de las personas con tal de seducirlas y hacer que se prostituyan en cosas abominables a Dios. Si Balaam declara cómo podían hacer para detener el avance del pueblo de Israel. Si los israelitas se mezclaron con mujeres extranjeras y desobedecieron a Dios y cometieron inmoralidad y se aliaron con creencias y dioses ajenos. Balaam dijo, hagamos una piedra de tropiezo para que Israel caiga en una trampa. Cuando Israel se comprometió, le costó una plaga donde 24,000 israelitas murieron.
en una cápsula qué es la doctrina de Balaam. Se puede reducir o resumir en esta frase. Si no puedes maldecirlos, entonces corrúmpelos. Si no puedes maldecirlos, porque ya tienen la promesa y la bendición de Dios, son intocables. Dios es fiel, su palabra, y Él va a permanecer con ellos, pero los puedes corrompir, los puedes hacer que vayan la deriva. Y ahí pues comienza todo este tema de tolerancia. Lo que es de Balaam, bien se menciona en Judas, y lo menciona con el hecho que se lanzaron por el lucro, que se lanzaron en el error de Balaam. Segunda de Pedro también menciona a este Balaam, donde dice, siguiendo el camino de Balaam. Se nos explica aquí, pues, que el camino de Balaam tiene que ver con seguir el camino de ganancias deshonestas. El enemigo atrapa a las personas mejores cosas a través de la seducción. Tantas personas que caen por ganancias deshonestas, por una pequeña llama que los hace ir por lugares que ya no pueden volver. La aceptación de la enseñanza de Balaam es caer en la trampa del enemigo. Si no los pueden maldecir, pues los puede corromper. ¿Cómo lo ven esto, hermanos? Es algo tan interesante, aún en nuestros días donde la iglesia está siendo atacada constantemente y seducida a aceptar y hacer cosas que no debería de ser. El comer carne sacrificada de ídolos tiene que ver con verse comprometidos a participar de actos, de festejos, de ofrendas, dioses ajenos. El sacrificio, los dioses eran en busca de favores y ellos acogían estas prácticas. Así como se traía animales perfectos para ser sacrificados por el sacerdote y llevados ante Dios por el sumo sacerdote, sacrificios que Dios aceptaba. Sí, también los dioses paganos se les ofrecía sacrificios y estas carnes pues eran ofrecidas a estos ídolos, pero que luego la gente la vendía para poder sacar negocio. Y eso era lo que hacían. Y muchas de estas cosas eran aceptadas con tal de buscar favores. La gente siempre busca favores. Y la sensación de la gente en busca de estos favores lo busca a través de favoritismos o si hago esto me va a ir bien. Y no es así. Luego, pues si tienen preguntas sobre esto, las dialogamos y las hacemos. Y también está la doctrina de los nicolaitas. Oh, hay tanto que decir con respecto a los nicolaitas. El conquistar, el obtener victoria. ¿Cuánta gente que usted conoce no dice, yo le voy a sacrificar esto a tal virgen, o a tal santo, o a tal Dios, con tal de que me obtenga un favor? Si me da este favor, pues yo le voy a hacer devoto a esta persona. Recuerdo haber estado viajando en un país y en un pueblo, que no voy a decir el nombre, por guardar pues respeto, pero la gente caminaba desde un lugar de la ciudad al otro. En un lado vi una gran cantera de piedras, pero ellos se sacrifican en llevar la piedra más grande que puedan a través de la ciudad hasta el templo donde está
esta persona. Y según pues se sacrifican, lo llevan con cansancio, con agobio, pero lo quieren ofrecer a este Dios falso. Qué cosa, ¿no? Lo que la gente hace con tal de agradar o obtener un favor, obtener un milagro, tener una sanación. Pues estos nicolaitas, ellos comenzaron a colocar a los dirigentes en una categoría, los creyentes, que se convierten en intermediarios de gracia. Aquí nació el intermediario entre Dios y el hombre. Esta doctrina fomentaba buscar favores de los dioses para obtener victoria o ganancias por su beneficio o lucro. De aquí comienza, pues, se había que traer ofrenda a los dioses para obtener favores, y la iglesia se comprometió. Llegó hasta el punto de comenzar a crear una mezcla de los sacerdotes paganos, sacerdotes cristianos, quienes eran los únicos que podían llegar a Dios a través de ellos, y comenzó lo que se conoce como el sincretismo, donde los dioses antiguos toman forma dentro del cristianismo. Aquí también nace la unión de la iglesia con el mundo y la política. Recuerda que Pérgamo existía tanto la religión falsa como la política. El imperio romano mezclado para que estos templos fueran fomentados para que la gente viniese y adquiriera sus beneficios, sus victorias. Y bueno, ya conocen ustedes la historia, porque estamos hablando de un periodo, o sea, por los años 300 después de Cristo, donde aparece gran figura de Constantino, quien mezcló todo tipo de creencias con el cristianismo. Él quería engrandecer, y como no podía eliminar, como no podía matar, como no podía maldecir a los cristianos, pues los comprometió. Y él hizo que, él dicen que vio una visión en el cielo, en forma de cruz, que decía que con esa señal conquistaría el mundo. Y desde entonces, todo el mundo fue declarado cristiano, bajo el mandato de Constantino, quien obligó a la gente a bautizarse. Todos, si no se bautizaban, pues lo mataban. Lo que antes en Esmirna vimos de que era una iglesia que sufría y morían por Cristo, ahora Constantino dice, miren, si no se bautizan en Cristo, serán muertos. Qué tremendo, ¿no? Y así pues, que ahora la iglesia se casa con el mundo. Constantino fue declarado el primer papa o el primer sumo pontífice. Y esto dio comienzo a lo que se conoce ahora como la Iglesia Romano-Católica. Todos los símbolos de la antigüedad se convirtieron en símbolos de la Iglesia cristiana. Los templos paganos se convirtieron en iglesia. Qué tremendo, ¿no? La iglesia ya no era perseguida, ahora se encontraba seducida. La palabra dice que muchos vendrán para llevarnos cautivos en la seducción, de la misma manera que Satanás sedujo a Adán y Eva a desobedecer la palabra de Dios y creer las mentiras del enemigo. Todos los antiguos ritos paganos ahora pues fueron incorporados ritos cristianos. Hay una tolerancia que no debe ser. Hay una falsa aceptación que no debe ser, hermanos. Pero solo si permanecemos fieles y firmes, podremos soportar las acechanzas, las tentaciones del enemigo. Cuidado con la tolerancia y de la aceptación.
nos encontramos en tiempos muy difíciles, en tiempos muy cruciales. Así que llegamos a la advertencia que dice Dios: arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué difícil! Arrepentirse es cambiar de camino. Lo que hacías que te habían enseñado, si estaba mal, corrígelo y vuelve Cristo. Creo que casi todos nosotros crecimos en una religión que nos llevó por caminos de falsos. Recuerdo, pues, como niño, haber sido devoto a una virgen a la cual yo le rendía culto de pequeño. Pero gracias a Dios vine a conocer a Cristo personalmente. Y me di cuenta de esa injusticia que hacían para con Dios. Y recuerdo haberme presentado entre dirigentes de esta religión y hacerles ver por qué hacían eso. Y una de las respuestas que obtuve fue: mira, eso es lo que el pueblo quiere y eso es lo que nosotros le damos. Eso me dolió tanto. Eso es lo que el pueblo quiere y eso es lo que le damos. Pero el Señor destruirá todos los seductores que causan al pueblo de Dios que tropiece. Así pues, hay mucha responsabilidad en enseñar la palabra con responsabilidad. Palabra siempre debe ser la guía para rendir culto y gloria a Dios. Así pues, hermanos, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez que el Espíritu habla, es como el punto crucial, el punto de responder a Dios. Y si ha estado haciendo una cosa mala, decir ya no, es el momento de obedecer. No hay que esperar, es momento de someterse a la voluntad de Dios. Oye, y qué bonito esto, ¿no? Si tú eres fiel, tú retienes el nombre de Dios. Si eres vencedor, si eres un Nicoe que ha vencido en Cristo Jesús, entonces, dice, Él nos da de comer del maná escondido. ¿Y qué más? ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es el maná de vida? Es Jesús, es el pan de vida. Así como se dijo que Él dio de comer maná en Juan 6:31. Y dice en Juan 6, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Y en Hebreos se nos dice que en el arca del testamento, ahí se encontraba el maná, la vara de Aarón y el retoño y las tablas del pacto. Y sabemos que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Nosotros, cuando celebramos la Santa Cena, recordamos el sacrificio de Cristo. Y Él dijo: este es mi cuerpo, comed el pan. Este soy yo. Recordadme que mi cuerpo es el pan que fue partido por vosotros. El maná de vida es Jesucristo. Se nos dice también que se nos da una piedrecita blanca y una piedrecita, un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, no aquel que lo recibe. Hermosa referencia. En la antigüedad, siempre cuando se entraba en un pacto con Dios,
en un compromiso con Dios, siempre había intercambio de regalos. Y en este caso es el intercambio de una piedrecita, donde había un mensaje escrito. Y Dios dice que tiene nuestro nombre, pertenecemos a Él. Es como decir, oye, yo tengo tu número telefónico, yo tengo tu número de WhatsApp, yo tengo tus señas y te tengo en mi corazón, te llevo en mi corazón. Y es el regalo que Dios da a todo aquel que es fiel y verdadero, todo aquel que guarda su nombre. Hermanos, vivimos tiempos difíciles y hemos de buscar de Dios, saber cuáles son las artimañas del enemigo. Una cosa que he querido dejar hasta el final, y es que la encontré muy después, es esta figura que ves en la pantalla. Este es el dios Baco, el dios del vino, el padre del vino. De ahí salen las referencias de sus cachos, como un diablo. Este templo estaba en Pérgamo y ahí iba la gente a embriagarse, a prostituirse. No solo era la bebida del vino, sino que era una ilusión que llevaba a la degeneración, donde se armaban pues un sinfín de orgías y hay hechos inmorales. Así como Israel fue seducido y se embarcó en la inmoralidad, así una de las premisas principales de Baco es tener este centro religioso de adoración a un Dios que te embriaga y te hace caer en la inmortalidad. Así que, pues, a pesar de que Pérgamo era una ciudad ilustre, una ciudad real, un lugar de vacaciones, pero era un lugar de perdición, de lujuria aparente, pero era de inmoralidad. Pero Dios está con su espada de dos filos, a punto de ejecutar, pues, destrucción. Tantos templos paganos y tantas formas paganas, hermanos. Así que, cuidado, no caigamos en el error de Balaam y en el error de los nicolaitas, porque Dios estará pronto de venir y castigar a aquellos que se ven involucrados en este tipo de acciones. Pues nada, ¿qué tal? ¿Qué comentarios hay? ¿Qué testimonios tenéis? Preguntas que salgan a relucir en la iglesia en Pergamino. Así que, hermanos, me gustaría que abrieran sus micrófonos y que compartieran algo que habéis aprendido, que habéis notado, que te haya llamado la atención de la iglesia de Pérgamo. Hermano, Sí, adelante, Samuel. en las primeras páginas que estábamos estudiando, viene ahora sí que al recuerdo una ciudad precisamente aquí en México que tiene una mezcolanza prácticamente como las descripciones de Pérgamo, ¿no? Eso era un centro muy, muy religioso. Por ejemplo, muchos quizás lo conozcan, es Catemaco, Veracruz, de aquí en México. Un centro religioso católico, por ejemplo, es la Virgen del Carmen, mucha gente devota, pero también es el centro de la brujería prácticamente aquí en México, muy conocido a nivel nacional, pero también internacional. Precisamente el primer viernes de marzo, que ya pasó,
Se llama el Día del Brujo, precisamente. Mucha gente viene de fuera, de muchos países, prácticamente a pedir favores, ¿no? Como lo estábamos viendo aquí, a los diferentes entes espirituales que hay ahí en ese centro. Mucha gente, precisamente, también es un lugar muy bello para turistear en reservas naturales, playas, etcétera, etcétera. Entonces me llamó mucho la atención precisamente en este aspecto, hermanos, es mi comentario. Siempre va de la mano eso. Gracias por compartir, Samuel. Sí, diga, don David. Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Y realmente muy interesante, ¿verdad? Lo que hemos visto esta noche. Y me llamó la atención un poco lo que mencionó acerca de lo que es el nicolaísmo. Sí. Y bueno, realmente estaba precisamente yo meditando cuando usted pues reveló, dijo lo que fue lo que sucedió con el reinado de Constantino, que prácticamente históricamente se le ha dado en llamar el periodo del matrimonio entre la iglesia y el Estado, una fusión, ¿verdad? En la cual pues se impuso el cristianismo como la religión oficial del Estado, algo que sucede aún en mi país, pues la religión oficial es el catolicismo romano. Entonces, la pregunta que yo tengo es la siguiente: si podría considerarse, por ejemplo, lo que es el ecumenismo, que es la fusión realmente de distintas religiones con el cristianismo, ¿podría considerarse eso como una aplicación o algo que está sucediendo también hoy en día? ¿Se podría considerar pues nicolaísmo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y eso pues sucede tanto a nivel, digamos, de misiones muy fuertes, como también a nivel individual, pues son las dos cosas que deben de cuidarse, ¿verdad? Tanto la sanidad de la doctrina de una misión, como también pues mis propios conceptos o convicciones como hijo de Dios, ¿verdad? Recuerdo que hace algunos años en El Salvador, mi país, en el terremoto del año 1986, pues en San Salvador, una de las cosas que sucedieron en ese terremoto fue precisamente que se vino abajo la famosa estatua del Salvador del mundo, algo que es un ícono pues para nuestro país, ¿verdad? Pero una de las cosas curiosas que sucedió y que recuerdo que un predicador señaló esa actitud fue de que una de las misiones, no voy a mencionar el nombre de la misión también por cuestiones éticas, ¿verdad? Pero una de las misiones fuertes en nuestro país se reunieron precisamente en la plaza del Salvador del Mundo junto con líderes católicos a orar alrededor de aquella estatua caída. Entonces, pues eso algunos predicadores lo consideraron como un error gravísimo, ¿verdad? Y como una identificación pues de una iglesia cristiana muy conocida, como le digo, uniéndose pues a lo que es el paganismo, ¿verdad? Entonces mi pregunta es esa, ¿verdad? Hoy en día, pues desde hace muchos años existe el famoso Concilio Mundial de Iglesias, o conocido como el ecumenismo, donde hay iglesias cristianas, hay ateos, ahí hay de distintas denominaciones cristianas, y el objetivo pues es llevar a una super iglesia pues contaminada definitivamente, ¿verdad? Y a lo cual pues el Señor nos llama a nosotros como pueblo de Dios a apartarnos de ello. Entonces mi pregunta, como le reitero, va en torno a eso. ¿Eso podría considerarse también como una aplicación del nicolaísmo, digamos, en nuestra época? Pues sí, una palabra clave es el sincretismo, y es mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y allí es donde tenemos que nosotros poner una línea de referencia, de no mezclar lo que nosotros conocemos como puro o la sana palabra de Dios con lo que podemos llamar, pues, comprometernos. Ya una vez pasamos esa línea, estamos simplificando y estamos fallando lo que Dios llama de la pureza
de la palabra. Eso es sincretismo, hermano David. Y más bien es más que de lo que te dijo de los nicolaitas, es más bien un va al abismo. Va al abismo. Es, si no los puedes maldecir, corrómpelos. ¿Y cómo los corrompemos? Pues actuando con cosas que no deben de ser. Pues en mi persona a veces, pues, me invitan a círculos, entre comillas, cristianos, pero que son totalmente errados en las prácticas. Y hay que huir, hay que no mezclarse con cosas de esa manera. Dios es el que al final va a juzgar. Nosotros en oración, en espíritu, hay que guardar la paz conmigo mismo y ante el Señor. Vamos, de verdad, a mí me invitan a lugares a veces que tengo que decir que no, porque no me siento bien. No está bien. Hermano, sí. Perdón, aquí creo que, como decimos, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? En este aspecto. Y una de las cosas que ha sucedido hoy en día y que pues uno tiene que tener también un criterio un poco de madurez es en el sentido que podríamos formularnos nosotros la pregunta. Yo como predicador, como siervo de Dios, si un día a mí, por ejemplo, me invitan a predicar a una iglesia católica, iría, o ir, por ejemplo, al Vaticano, cosas que han sucedido en torno a algunos, digamos, aún artistas cristianos, por ejemplo, que han ido a esos lugares y han ido a hablar de Cristo, han ido a hablar de Dios. Pero obviamente tenemos grupos muy fuertes cristianos, aún algunos que se encargan y están pendientes de todo lo que algunos hacen para aún montar hasta plataformas completas y destruir ministerios. Y existe también aquel que analiza las cosas también desde el punto de vista de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos entonces? Porque no nos señalen, por ejemplo, voy a perder la oportunidad yo de llevar el mensaje de Dios, digamos, a un sacerdote, a un cura, a un grupo de gente católica, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que vale la pena considerar, ¿verdad? Así es, vale la pena considerar. Y como te digo, en nombre de predicar la palabra de Dios, pues podemos hacer cosas aceptables, no aceptables. Creo que hemos de llevar la palabra de Dios a todo lugar y en todo momento, pero se puede hacer desde una plataforma de no formar lazos, de no formar vínculos, alianzas con estas personas. Simplemente, pues, predicar la palabra de Dios. Digamos, Billy Graham, el gran evangelista norteamericano, Billy Graham, pues, muchas veces fue acusado de aceptar, pues, invitaciones a lugares, pues, muy comprometidos. Pero mira, el hombre, desde un principio, decía, vengo en el nombre de Jesucristo y predico a Jesucristo. Si les gusta, bueno, pero yo, si me han invitado, voy a predicar a Jesucristo. Vaya. Alberto Motesi también, hermano. Sí, ¿verdad? Así que mira, ya te digo, Dios conoce nuestras intenciones y está, pues, vamos adelante con Cristo Jesús. Yes. ¿Alguien más, hermanos? Hermano. Sí. Sí, no, muy importante lo que dice el hermano David. Bueno, yo considero que francamente por eso es que tenemos que consagrarnos y santificarnos, estar lo mejor posible con el Señor, con Dios, para que el Espíritu Santo esté en una llama
Y si el Espíritu Santo está, que fluye en nosotros, pues Él nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a sentir si es correcto o no es correcto ir ahí, porque podemos cometer tal vez un error, ¿verdad? Ese era el Sí, aporte. mucha oración y dedicación. Eso es así, sí. Pero yo te digo, yo he estado en todo tipo de iglesias a veces y que me han invitado y muy bien. He estado en iglesias anglicanas, iglesias luteranas, metodistas y bueno, yo he predicado la palabra de Dios. No he tomado alianza con ellos, pero sí he predicado la palabra. Y la palabra dice que seremos luz en medio de las tinieblas, entonces pues tal vez, ¿verdad? Pero todo está en que le sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Que sea el que nos guíe en todo. En todo momento, así es. Hermanos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció lo de Constantino, lo del trono de Satanás, la ende de poderes demoníacos? ¿Cómo es que Dios está por actuar? ¿Qué tal les pareció el Dios eclipsio? Es tremendo, y aún este símbolo, todos los médicos lo llevan. Es algo que a veces el mundo se mete y no nos damos cuenta, pero muy interesante. Adelante. Nelly, ¿quiere hablar? Buenas noches, gracias. Pues como siempre, ¿no? Me gusta que nos lleva siempre a la historia, a los pasajes para saber cómo estaba en ese tiempo la situación. Y Sí. aunque aún ahora yo creo que se vive lo mismo, todavía es más, ¿no? Más intenso lo que se está viviendo aún hoy. El mundo cada vez está más contaminado, pues, más, viviendo cosas terribles y estamos viendo cosas terribles ya. Yes. No sabemos cuándo va a ser el final, ¿verdad? Pero ya estamos en situaciones horribles con muchas cosas que se está viendo, pero pues como ustedes dicen ahorita, o sea, Dios nos guía hacia lo que tengamos que hacer, hacia dónde predicar, con quién, y también nos libra de muchas cosas, ¿no? Que nosotros no nos percatamos, pero como dicen, siempre hay alguien que está, no podemos ver espiritualmente con nuestros ojos la lucha que se está llevando arriba, ¿no? O sea, no lo vemos, Sí, pero no lo aún así, vemos, pero hay una nos- gran lucha, sí, así entre es, huestes espirituales. así Y es, gracias a Dios tenemos entonces, muchos ángeles cuidándonos. así es. Yes. Muy bien, gracias, Lilian. ¿Alguien Gracias. más? Simón, tenía la mano levantada. Perdón, creo que lo hice por error. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Sí, me llamaba la atención el caso del símbolo que utilizaban, pues bueno, que quedó ya, para el caso de la representación de los médicos, ¿no? Fíjate Sí, que sí, acá en sí. Venezuela, en Venezuela hay una figura, bueno, existió una figura, un doctor físicamente, un humano llamado José Gregorio Hernández, y en verdad él era usado por el Señor para sanar mientras vivía. Y quedó esa idolatría, el doctor murió, y quedó esa idolatría de que a través de su imagen, de una fotografía, la gente sigue venerando y pidiendo milagros a través de él. Y milagro, o sea, es una tradición que viene de la... Eso Eso lo hace la sucede. iglesia católica, la Sí, iglesia católica. Pero me llamaba la atención porque desde que comienza la Biblia podemos ver que la actuación de Satanás es constante. ujú, O sea, es constante hasta cuando dice, bueno, con la sangre de Cristo venció a Satanás en la cruz de Calvario. Pero fíjate que hay ahora denominaciones donde dice que la guerra espiritual es una farsa, que la guerra espiritual es un engaño, que eso no... Porque utilizan casualmente el versículo que usted mencionó, el versículo Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, que nosotros estamos trasladados al reino de su amado Hijo y ya Satanás no nos toca, no nos puede tocar. Y utiliza un versículo de Isaías donde habla de que estamos esculpidos en sus manos, o sea, estamos esculpidos en sus manos, estamos protegidos. Y la única forma que Satanás no pueda tocar es que Dios lo permita, porque Satanás es precisamente un empleado de Dios.
Y yo digo, bueno, pero ¿hasta dónde llega esto de decirle a las personas eso? Yo te sé, digo, y lo que dice Efesios, lo que dice Pablo en Efesios, lo que dice en las diversas escrituras que habla, ¿cómo va o sea, a tratar de cambiar la posición de las personas en cuanto a lo que significa esta guerra del bien y el mal, esta guerra espiritual? Lo otro que me llamó la atención esta mañana, estaba viendo un video donde había un pastor, un pastor que hacía transportación de la persona, donde habían varios, generalmente lo que habían era un pueblito, porque eran población indígena que iban allí. Y entonces le decía uno, ¿a dónde quieres ir tú? Al infierno. Bueno, va al infierno. Le decía, dilo tú mismo con Jesús. Jesús, llévame al infierno. La persona caía y ¿a dónde quieres ir tú? No quiero ir a la barca donde estaba Pedro. Y yo decía, Dios mío, si eso no está en la Biblia. ¿Hasta dónde las personas llegan a creer eso? Por eso que dice, o sea, 4:6. El pueblo no lee la Biblia. La gente, ese tipo de personas no conoce la palabra y se dejan influenciar por tantas. Esos son puras cosas paganas por el mundo diabólico. ¿Cómo puede obrar las tinieblas allí? Sí, el enemigo siempre trata de imitar lo que es de Dios. Fíjate con esto mismo, el símbolo de la serpiente que ahora que fue tomado desde esta época de Pérgamo, pero Dios la usó. Una vez estuve allá por el Monte Nebo, antes de pasar de Jordania a Israel, y ahí vas donde el pueblo de Dios fue sanado. ¿Te acuerdas de aquel pasaje que dice que tenía una plaga, pero que se alzó una serpiente en una asta y que todo aquel que mirara... Sí, la de Moisés, la serpiente que mandó levantar Moisés. Exacto, que todo aquel que mirara a esa serpiente iba a ser sanado, y fue sanado. Y fue una serpiente. Porque habían sido mordidos por serpientes, y entonces lo sanaba. Y fueron sanados. Pero eso es de parte de Dios. Pero luego el enemigo utiliza la serpiente como un símbolo de él, que es falso. Es que el enemigo es así. Muy bien, hermanos, se nos hace larga la noche. Esto ha estado muy interesante. ¿Alguien más que quiera compartir o algo que ver? Porque esto es muy bonito, muy interesante, y se pone mejor y mejor. Hermano, sí, gracias. Sí, con eso de la serpiente, es cierto, después agarraron con esa serpiente como idolatría, pedirle y todo eso. Pero en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice, quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque en aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. O sea, siempre fue destruida. O sea, Dios mandó destruirla. Pero los templos existen. Allí está, en Jordania, vas a encontrar ese templo de la serpiente. Es algo inaudito, pero las cosas se dan. Pues muy bien, hermanos, ¿qué más? No me dan ganas de terminar, pero sí. ¿Dónde dijo que estaba? Está en la parte fronteriza entre Jordania y Israel, un monte que le llaman Nebo. Y si tú vas de paseo, puedes pasar de Israel hacia Jordania y llegas a ese monte y ahí está. Es camino para donde hay que pasar ahí también, por el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. En Jordania hay muchos lugares antiguotestamentarios que es bellísimo visitar. A mí me gusta a veces ir mejor a Jordania a veces que Israel. En Israel hay tanta cosa que te dice, aquí pues sucedió, y no se sabe si realmente fue allí o no. Pero bueno, todo esto es extra. Pues sí está ahí, hermana. Pues yo lo he visto con mis propios ojos. Muy bien, ¿alguien más o terminamos? Terminamos ya, Roberto, ¿qué te parece? Perdón, disculpe. Si hay alguien más o terminamos. No tengo a nadie más ya, hermanos. Entonces, bueno, ahí si gustan, pues procedemos a hacer la oración final, que el hermano Simón Ardila nos despide en oración.
Muy bien, así que nos vemos el próximo miércoles con Taitara. Amén. Ok, amén. Inclinemos nuestros rostros, Señor. Bendito Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de aquel que venció a Satanás en la cruz de Calvario, en el nombre del Hijo de Dios viviente, Señor, te damos gracias por esta maravillosa, Señor, noche, por este encuentro, Señor, en este estudio, Señor, para conocer más de ti, más de tu presencia, Señor. Que este estudio, Señor, nos lleva precisamente a través del entendimiento, de ese discernimiento, de esa sabiduría que nos da cada uno de nosotros, Señor, conocer exactamente todo lo que representa, Señor, tu palabra, Padre amado. Esa relación personal que necesitamos tener contigo, Señor, esa relación y esa coinonía, esa relación e intimidad, Padre amado, que nos permita, Señor, no solamente un compromiso contigo, sino también una consagración, Señor, para evitar todos esos engaños espirituales que hay en el mundo, Padre amado. Así como dice Colosenses, Señor, tú nos has llevado completamente, nos has librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de su amado Hijo, Señor. Formamos parte, Señor, de ese reino en el cual tú nos bendices cada día. Bendice a todos los presentes, Señor, al maestro y a todos los que estamos participando acá, inclusive a los que no pudieron entrar, Señor. Llévanos, Señor, ese entendimiento para conocer más de ti, para acercarnos más de ti, para vivir más la posición de Cristo, Señor, reflejar el carácter de Cristo. Ser partícipe, Señor, de sus enseñanzas, de su vivencia y poder ser partícipe de todas las cosas y maravillas que hay en él, Señor. Permite, Señor, a cada una de las personas que de pronto no conocen de ti, Padre amado, porque no leen la Biblia, no leen las Escrituras, aunque en tu palabra dice que el pueblo será destruido o esté destruido porque le falta conocimiento, y tú dices que desecharás a todo aquel que no desechará el conocimiento a todo aquel que pareciera que fuera sacerdocio, Señor, inclusive a los que olviden la ley, Señor, y olvidará de tus hijos, Señor. Ten misericordia, Señor, a cada uno de nosotros. Alcánzanos con tu gracia, Padre amado. Sé compasivo, Señor. Somos pecadores, reconocemos nuestro pecado, Señor. Como decía Pablo, Señor, el pecado que mora en nosotros, Señor, esta carne no se redime, Padre amado. Solo el Espíritu es pronto y seguimos en la lucha espiritual, en la batalla a través de ti, Padre amado, a través de tu presencia. Llévanos, Señor, completamente en tu presencia a cada instante. No te apartes de nosotros, Señor. No vamos de este estudio, Señor, pero seguimos en tu presencia, Señor. Nos seguimos acompañando, Señor. Que seguimos en ti, pensando en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.